Ahora sí. Bueno, vamos a estar leyendo entonces en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1. ¿Sí? Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bueno, que Dios les bendiga, ¿sí? Que Dios les bendiga a cada uno. Y el pueblo que está allí dice amén. Bueno, está en Tania Hernández, ¿sí? En una de las cámaras está Tania Hernández y Rosy Jiménez, y en la otra Víctor Rivera. Dios les bendiga a los que ya han comenzado. Y bueno, vamos a ir leyendo, como yo tengo por costumbre, aquellos que no me conocen no saben el sistema que yo tengo, pero el sistema que yo tengo es ir leyendo versículo por versículo, ¿sí? Bueno, entonces comenzamos y dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Bueno, antiguamente, en el tiempo de la ley, entendían las personas por allí que los errores que habían cometido los padres lo tenían que pagar los hijos, ¿sí? Y bueno, es una pregunta muy importante, muy interesante, porque muchas veces, lógicamente, las personas tienen muchas preguntas con respecto a si lo que le sucede a un hijo es porque hicieron algo malo en el pasado y lógicamente dice, bueno, culpa mía, mi hijo o mi hija está padeciendo, o mi padre o mi madre está padeciendo, o alguno de mis parientes por culpa a lo mejor de mi pecado, ¿sí? Entonces, este es es una linda porción bíblica. Dios bendiga a Julio Jara, Dios le bendiga. Bueno, siempre tengo algo que comentar. Acá está alguien que amo mucho. No sé si él lo sabe, pero yo sí lo amo mucho por ser tan importante en mi vida. O sea, Julio Jara está en una de las cámaras, ¿sí? ¿Por qué es importante en mi vida? Bueno, porque un día llegué a donde él vive, a más de 900 kilómetros de Mendoza, se llama Neuquén. Llegué, bueno, él me recibió y desde ahí comenzó una carrera por toda la Argentina predicando el Evangelio, ¿sí? Le doy gracias a mi hermano por su apoyo, a la familia, que Dios les bendiga, ¿sí? Bueno, estaba allí entonces el Señor con sus discípulos, ¿sí? Y bueno, los discípulos siempre tenían preguntas. Bueno, no está mal que tengan preguntas porque tenían al mejor maestro con él en ese momento, ¿sí? Entonces, lógicamente, cualquier contestación se la podía dar el Señor. Nada más que a veces el Señor tenía una forma de contestar que muchas veces nosotros, o por lo menos yo cuando comencé en el Evangelio, habían respuestas del Señor que la verdad que me dejaba muy, muy mal puesto o descolocado. ¿Por qué? Porque realmente la respuesta no tenía nada que ver con la pregunta. Y el Señor siempre tiene algo para enseñarnos, y siempre que el Señor contesta a una de nuestras preguntas, Él contesta no a lo que dice la boca, sino a lo que Él ve que hay en nuestro corazón. Entonces, como decimos, estaba allí el Señor con sus discípulos preguntando, y lógicamente era un hombre ciego de nacimiento, un hombre que la estaba pasando, Dios bendiga a
el evangelista José Mecoto, que hablábamos recién, en la otra cámara donde está Radio Plenitud, AM 1640, que sale desde Massachusetts, Estados Unidos. Bueno, Dios le bendiga, mi hermano José Coto, Dios le bendiga en gran manera. Y bueno, aquí estamos para compartir esta palabra con cada uno de los hermanos que están acá, ¿sí? Así que en este momento se han juntado dos personas muy importantes en mi vida, por una cámara Julio Jara y por la otra José Coto, que los dos marcan algo muy importante en mi vida, o están justo puestos por Dios para bendecirme a mí. Así que Dios les bendiga nuevamente. Bueno, estaba allí los discípulos con el Señor y le dijeron: Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y este es uno de los problemas que a veces existen, ¿no? Porque muchas veces las personas que están siguiendo a Jesucristo tienen preguntas, o a lo mejor como yo, que le digo la verdad, no quiero decir que soy algo especial, sino que siempre he tenido la costumbre de no cuestionar a Dios, ¿sí? Porque Dios es lo bueno y lo malo que me pueda suceder, ¿sí? O sea, estando con Él, si me sucede algo, siempre va a ser para la gloria de Dios, ¿sí? Puedo contar el testimonio que justo viene acá, en el caso de mi hijo, que estaba muerto en el vientre de su madre hasta los 4 meses, habiendo dicho el doctor que a los 2 meses estaba embarazada, pero dijo que a los 4 meses no estaba embarazada. Entonces, ¿qué sucedió? Que Dios quería atraparme de alguna forma. Cuando yo comencé en el Evangelio, que todavía no iba a la iglesia, pero sí iba a las iglesias a ver, a aprender, a mirar, a ver la situación, ¿sí? Y fue cuando, antes de entrar a un lugar, a un estadio deportivo, donde el Espíritu de Dios me tocó antes de entrar, y bueno, lógicamente allí yo sabía que mi hijo estaba muerto en el vientre de su madre. Entonces, ¿qué hice? Yo le dije a Dios: reclamo la vida de mi hijo, ¿sí? Eso fue lo que hice. Entonces, ¿qué pasó? A las 3 semanas, a todo esto había ido al médico al 4.º mes. El doctor le dijo que no estaba embarazada. A los 2 meses le dijo que estaba embarazada, y a los 4 meses le dijo que no. Entonces, ¿qué sucede? Allí estaba haciendo Dios para que se manifestaran las obras de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo sucedió? Que a las 3 semanas, después de haberle clamado a Dios por la vida, ¿sí?, Dios concedió la vida, y a las 3 semanas ya ese bebé tenía el porte de un bebé de 4 meses y 3 semanas, y al 5.º mes tenía que ir para la ecografía. Y bueno, cuando fue al 4.º mes, ¿qué le dijo el doctor? La doctora le dijo: bueno, tiene un embarazo de 5 meses y el bebé está en perfectas condiciones. ¿Por qué teníamos miedo? Porque antes se había muerto un bebé y lo tuvo 6 meses en el vientre. No sé, fue un milagro de Dios que no le pasara nada a la salud de mi esposa. Dios bendiga a Ada Rosario, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que
allí ya Dios comenzó a obrar. Lógicamente yo le dije, Señor, yo creo que vos haces milagros, y bueno, así lo hizo, ¿sí? Entonces respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Podemos ver nosotros que hay muchas personas que lógicamente tienen un bebé y viene con problemas o viene con dificultades, y ¿qué hacen las personas? Siempre lo primero que hacen es decir, bueno, pero ¿cómo es que le sirvo a Dios? Y no digamos los que vienen a la iglesia nada más, sino aquellos que sirven a Dios y tienen problemas como los que yo he tenido, donde Dios ha manifestado su poder y su gloria. Muchas veces las personas dicen, bueno, ¿por qué si le sirvo a Dios suceden estas cosas? ¿Sí? Por ejemplo, un día, recuerden que siempre soy un testigo igual que Juan, cuento las obras de Dios, su manifestación de poder, para la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Entonces un joven que yo conocí, que es uno de los amigos que está en Facebook, dice, Dios le bendiga, mi hermana Rosario. Bueno, tuve la oportunidad, pero mala oportunidad, porque tuve que ir a hacer el servicio, había muerto su papá, y de ahí comenzamos una amistad. De repente su hija nació de forma que tenía problemas en sus piernas y en la cadera, y esta niña tenía las piernas abiertas, ¿sí?, con un yeso colocado así para que se le acomodaran las piernas bien en sus caderas, pero tenía que pasar, qué sé yo, años para que se pudiera arreglar eso. De repente mi hermano, lógicamente él también servía al Señor, ¿sí?, y sirve al Señor. Se llama Walter Troila. Bueno, este hermano, un día Dios le dijo a él que viniera y la trajera para que orara por ella, ¿sí? Y bueno, oré por esta niña ahí en el altar, y cuando fue al médico, la niña estaba sana, sus piernas estaban sanas. Tuvo que hacer un pequeño tratamiento de unos, no sé cuánto, pongámosles un mes, para que quedara bien. Y bueno, esa niña fue sana para la gloria de Dios. Iba a quedar, en pocas palabras, paralítica. Tendría unos 8 años más o menos cuando yo oré por ella. Y les voy a decir más, oré en la iglesia, y después un día me dijeron, mire pastor, el doctor dice que falta no sé qué cosa, no me acuerdo ahora. Entonces le dije, bueno, vamos a orar, y vamos a orar para ese poquito que falta, que se quede completamente y que se manifieste en la gloria de Dios. Dios les bendiga, mi hermana Rosy Jiménez. Y se manifestó lógicamente la gloria de Dios. Tenemos una gran amistad con este hermano, pero recuerden que siempre soy un testigo del Señor, porque he visto cientos, miles de maravillas que Dios ha hecho, ¿sí? Hasta resucitar muertos, ¿sí? Entonces yo siempre digo, bueno, voy a ir hablando de a poco, porque hablar todo un día, nunca podría hablar todo un día de las obras que vi que Dios hizo, donde se manifestaba su poder para su gloria, ¿sí? Ningún hombre puede robarle la gloria a Dios, porque va a terminar mal, ¿sí? Todo es para la gloria de Dios. Lo cuento como un testigo más, ¿sí? Bueno,
Entonces este joven sí, estaba sirviendo a Dios y le sirve. Y se imaginan ustedes qué pensaría él, ¿no? ¿Qué pasaría por su mente, por la de su familia? Y cuántos, algunos más dirían, pero ¿cómo él le está sirviendo a Dios? Mirá cómo está su hija, que tiene que tener las piernas, se puede decir, con el cuerpo a 90 grados estaban las piernas, ¿sí? En el yeso que tenía puesto. Yo recuerdo que conocí hace, 50 años más o menos, conocí a una niña en las mismas condiciones, la conocí en Centroamérica y la tuvieron que llevar a Estados Unidos para operarla. No sé nunca cómo quedó, pero sí sé que tuvieron que hacer ese trabajo, ¿sí? Sin embargo, el Señor es tan bueno que inmediatamente puede ser una obra en tu vida, ¿sí? Bueno, dice, fíjense bien lo que dice el Señor, ¿sí? Ya estamos aprendiendo de que no todo es malo, sino para que un día el Señor manifieste su poder en nosotros o en nuestra familia o en aquellos que vienen para que oremos y para que Dios haga la obra, ¿sí? Siempre hay que dejar que Dios obre y siempre, como yo le enseño a toda mi familia, dejar que Dios haga las cosas en su soberanía, ¿sí? Le podemos pedir, pero no vamos a estar haciendo un ayuno para torcerle el brazo a Dios, para que Dios nos conceda un milagro, sino con fe tenemos que pedirle y Él nos va a conceder algo que nosotros le pidamos siempre y cuando sea bueno para nuestras vidas. Amén. Bueno, entonces el Señor acá es cuando empieza a hablar de forma que uno tiene que escudriñar la palabra y entenderla, ¿sí? Discernirla. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Y esto es lo que muchas personas tienen que entender. Estamos en este tiempo, estamos en la hora del día donde hay luz, ¿sí? Estamos en el tiempo donde hay luz, ¿sí? Y sí, entre tanto que dure el día, cada persona, cada siervo de Dios, cada hermano, cada diácono que es llamado a servir, bueno, hay que hacerlo ahora, mientras es que está durando el día. ¿Y qué significa eso? Mientras está el Espíritu Santo de Dios en la tierra, en esta dispensación, sí, porque hay muchas dispensaciones, bueno, varias, comenzando de Adán, ¿sí? Y estamos en la dispensación de la gracia. Entonces, mientras el Espíritu de Dios está en la tierra, vamos a tener la gracia de Dios y el Espíritu de Dios a nuestro favor para poder pedirle todo lo que nosotros necesitemos. Pero una de las cosas que yo siempre trato de enseñarle a las personas, uno no puede estar aferrado a Dios para que Dios me bendiga, y si Dios no me bendice, yo me voy de la iglesia porque Dios no me bendice. No, hay que estar al lado de Dios simplemente porque Dios es Dios. Nos creó y nos vuelve a hacer nacer de nuevo a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que si nosotros miramos a otras personas en el mundo, vamos a ver un montón de personas que adoran a dioses con D minúscula, ¿sí? Tengan cuidado porque hay muchas personas que a veces me escriben hablando de Dios con D minúscula, y saben que Dios se debe escribir con una D mayúscula, bien grande. Se tiene que escribir el nombre de Dios, como también el nombre de nuestro Señor Jesucristo se debe escribir bien grande
¿sí? Y también el nombre del Espíritu Santo se debe escribir en grande. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos Espíritu o escribimos Espíritu en minúscula, estamos diciendo que no es el Espíritu de Dios. Los espíritus inmundos se escriben con minúscula, pero el Espíritu de Dios con mayúscula. Él fue el que entró en nuestras vidas y él fue el que nos dijo, por ejemplo a mí, José Luis, Jesucristo es tu Salvador. ¿Sí? Y así como es mi Salvador, entiendo que es el Salvador de cada uno de aquellos que están mirando. Bueno, entonces el Señor le dijo, bueno, yo tengo que trabajar ahora. Aparte, él sabía que venía a morir. También tenía que ver con su muerte, diciendo, bueno, yo tengo un tiempo para trabajar. Pero en cuanto venga la hora de mi muerte, se termina. ¿Sí? Ahora, él está hablando de la gracia, que hay que trabajar en el día de la gracia. Estas palabras yo, como les digo, en un principio no las entendía, pero ahora, gracias al mismo Dios y al poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, puedo discernir esta palabra y dice, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y eso es el asunto, que hay muchas personas que están descuidadas, ¿sí? Hay personas que están descuidadas, hay personas que están en el Evangelio, ¿sí? Pero están descuidadas, o sea, están haciendo como que la iglesia es un lugar de sociales, ¿sí? Un lugar de reunión para estar un rato con mis amigos y hermanos y después me voy a la casa y todo terminó, ¿sí? Pero no, tenemos que estar en la iglesia para crecer espiritualmente. Y si hoy día no puede concurrir a la iglesia, hay muchas personas que están trabajando para que usted reciba el Evangelio en su casa sin problema de contaminarse, incluido yo. Sí, entonces nosotros ahora se podría decir que estamos en un atardecer ya cuando comienza a oscurecerse. Bueno, podríamos decir que estamos en el día en que, por lo menos en este tiempo de pandemia, estamos en un tiempo que se ve medio oscuro las cosas. Algunos están preocupados porque se van a morir, porque todos nos vamos a morir. Y yo, como le digo a mi familia, mi esposa y yo estamos en la lista, así que somos los primeros en la lista por la edad que tenemos. Pero qué más lindo que irse con el Señor. Se olvida de todo el mundo, de lo que sucede en el mundo, de los problemas del mundo, ¿sí? De la lucha que tenemos constantemente en nuestra vida para poder sobrellevar toda nuestra fe y perseverar hasta el fin, porque ese, dice, va a ser salvo. Así que a no descuidar la salvación. No vaya a la iglesia, como yo digo, por lo menos acá, hay personas que tienen que gastar, si tienen niños, tienen que pagar los pasajes de los niños después quieren cosas, quieren tomar, quieren beber, quieren comer, y pasan un tiempo como de sociales y vienen. No hagan eso, vayan a la iglesia o escuchen el Evangelio para fortalecerse espiritualmente y para crecer espiritualmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cómo fui creciendo en el Evangelio? Y todavía me queda muchísimo por crecer, porque no sé si habré empezado todavía, pero ¿qué pasa? Escuchando a otros predicadores, iba creciendo, ¿sí? Escuchando primero que nada a mi maestro, con el cual estuve 22 años, fui creciendo y aprendiendo todo lo que podía de él, ¿sí? ¿Sí? Y obedeciendo a todo lo que me mandaba hacer, todo. Maestro de la palabra, liberación,
qué sé yo, predicar, cantar, aunque no sabía, pero yo cantaba, ¿sí? Y le digo que Dios me ayudaba muchísimo. Entonces, cuando vamos a la iglesia es para servir y para que sea para la gloria de Dios, para crecer espiritualmente, para escuchar un mensaje, para escuchar el enfoque de un mensaje que lo podemos haber escuchado la palabra en otra oportunidad, pero el que viene y la predica de nuevo, en la misma porción bíblica, es tan rica la palabra de Dios que tiene otro enfoque, otra forma en la que nosotros vamos a recibir una enseñanza. Y por eso, mientras dura el día, más allá de que estemos en un atardecer que va oscureciendo, debemos seguir adelante con fe, esperando que se manifieste el Señor. Hablaba con mis familiares el domingo pasado, donde yo les decía, estábamos todos reunidos en nuestra casa, porque ahora vuelven las restricciones acá, y se cierran todas las fronteras, no pueden haber reuniones, bueno, todo se cierra, y quedamos, entonces aprovechamos este domingo que sabíamos que iba a suceder, nos reunimos. Entonces cuando yo estaba con ellos, les decía, muchas veces esperamos un milagro, una maravilla, una sanidad en la vida, en las personas, un milagro económico, pero yo les decía, este día, hoy que estamos juntos, que estamos compartiendo, que estamos todos en el Evangelio, sí, como digo yo siempre, hasta la cuarta generación de las personas, de mis bisnietos, sí, entonces aprovechemos este momento, porque el estar juntos, el poder compartir la palabra de Dios todos juntos, el poder dialogar sobre la palabra, es una manifestación del poder de Dios. Así que cuando estén juntos, más de hablar de cualquier cosa, hablen de la palabra de Dios, ¿sí? Porque así van a crecer también, ¿sí? Bueno, dice, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, ¿sí? Y eso es lo que el Señor quería darnos a entender. Mientras estamos en la gracia, Jesucristo es la luz del mundo, ¿sí? Mientras Él está con nosotros aquí, ayudándonos en todo momento, ¿sí? Por eso siempre tenemos que estar aferrados a su mano. No interesa la condición espiritual en que estemos, si estamos muy bien o muy abajo, siempre aferrados a las manos del Señor. Vamos a salir bien, porque Él no nos va a dejar, no nos va a dejar. Entonces tenemos que, en cualquiera sea la condición en que estemos, ya sea como dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchos lo dicen, pero no saben en realidad qué quiere decir. ¿Y qué quiere decir? Bueno, puedo estar en abundancia, puedo estar en escasez, pero de la forma que esté, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Dios bendiga a Juana Rosario, es una de las hermanas de Santo Domingo, ¿sí? Dios la bendiga. Bueno, entonces, como dice la palabra, entre tanto que estoy en el mundo, dice, luz soy del mundo. Y eso es una de las cosas. Dios bendiga a Marbelis Martínez Guerra. Dios la bendiga, mi hermana, que siempre también está cerca mío. Dios la bendiga mucho a usted y a su familia. Entonces, el Señor nos dice él eso. Mientras yo estoy en el mundo, yo soy del mundo. Ahora, ¿por qué digo el Señor? Porque ahí murió el Señor, ¿sí? Pero está en nosotros ahora. Y mientras el Señor esté en nuestras vidas y cumplamos con sus mandamientos, vamos a ser luz en este mundo. ¿Sí? Así como lo escucha, usted lleva a Cristo acá. Y una de las cosas que a veces le trato de explicar a las personas, usted lleva a Jesucristo
acá. Y dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nosotros vamos a hacer morada en Él. O sea que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, acá, una de las cosas que quería explicarle, que muchas veces las personas, Dios bendiga a Juana Rosario, las personas, muchas veces usted va a un lugar, entra a un lugar, y puede que haya una persona que esa persona a usted no le caiga bien, que lo vea y diga, no quiero saber nada con esa persona. Cuando alguien actúa de esa forma, no se sienta mal. ¿Por qué? Porque es una cuestión espiritual. Primero que nada, hay que ver qué espíritu tiene la otra persona. Si es cristiano, con seguridad que es razonable que actúe de esa forma. ¿Por qué? Y bueno, porque si tenemos el Espíritu del Señor, ¿sí? Cuando vamos a un lugar y hay alguno que no tiene el Espíritu del Señor, va a reaccionar de una forma negativa, ¿sí? Hace unos días, creo que fue el lunes, martes, no me recuerdo, vinieron unas personas para que hiciera liberación, bueno, para aquellas personas, principalmente jóvenes, que se miran el teléfono y bajan algunas aplicaciones. Quiero decirles que eso es muy peligroso si no tiene nada que ver con las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque esta joven se metió en una aplicación en la cual tenía lugares muy, muy oscuros en las cuales se meten los espíritus en las personas. ¿Y qué sucede? Les incita o les invita al suicidio. Por eso yo estoy tratando de formar un grupo de personas que quieran trabajar conmigo para las personas que están o que quieren suicidarse, ¿sí? Bueno, entonces uno tiene que tener cuidado con esas cosas, ver con quién se mete, qué hace. A todo esto, esta chica que vino a mi casa fue libre, ¿sí? Gracias a Dios, ella es libre, para la gloria de Dios, ¿sí? Ahora, acá en el relato dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego, ¿sí? O sea, fíjense, el Señor tiene una... amén. Dios le bendiga a mi hermana Rosy. El ciego... o sea, la forma de actuar de nuestro Señor Jesucristo siempre tiene formas diferentes, ¿sí? Y acá tiene una forma muy particular, la cual muchos por allí, bueno, hacen grandes polémicas, ¿sí? Porque, bueno, cómo lo hizo, que bueno, que escupió en tierra, que hizo lodo, que después le pasó sobre los ojos, ¿sí? Y dice, y untó con el lodo los ojos del ciego. Bueno, para algunos a veces por ahí le parece mal, pero lo hizo el Señor, y si el Señor lo hizo, está bien, todo está bien. Él es nuestro Señor, no se olviden, Él es amo de su vida y de la mía, ¿sí? Es amo. O sea que somos sus esclavos. Dice, pero yo no le voy a decir más siervo a ustedes, sino les voy a decir amigos. Gloria a Dios. Y le dijo, ve y lávate, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y bueno, esto es algo muy hermoso, muy importante, que lo puedan entender aún aquellos que por esas cosas de Dios esté escuchando y viendo.
le dijo el Señor, anda y lavate, ¿sí? En el estanque de Siloé. Puede ser que a lo mejor el Señor hizo esto de esta forma para enviarlo allí al estanque. Ahora, lo importante es esto. Siloé significa el enviado. Y cada uno de nosotros tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos un montón de cosas en las cuales se ensucian nuestras vidas por una u otra causa, y también necesitamos ir al enviado. Cuando un día fuimos llamados por Dios, tuvimos que ir a los pies del enviado y del amado, nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Porque lo primero que tiene que hacer Dios con nosotros es limpiarnos de todo aquello que se nos ha pegado durante el transcurso de nuestra vida. Entonces, cuando llegamos a los pies de Cristo, llegamos al estanque de Siloé, donde nosotros somos limpios por el enviado de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo en esta gracia y en esta vida que tenemos cada uno? ¿Y cuál es el servicio? Bueno, el servicio nuestro es llevar a todos los que podamos al estanque de Siloé, de llevar a las personas a los pies de Cristo, ¿sí? Llevarlos allí donde van a ser limpios. En una oportunidad a un hombre que tenía lepra, y él quería ser sano y estaba el Señor allí, y claro, lo que interrumpió a todos, se enojaron algunos. Él le dijo, Señor, por favor, límpiame. Y el Señor dijo, quiero que seas limpio. Y fue sano instantáneamente. Ahora, nosotros necesitamos ser limpios. ¿Sí? El Señor siempre habla allí en Juan capítulo 15 y dice, bueno, ustedes ya están limpios por mi palabra. Quiere decir que cada vez que escuchamos la palabra, estamos limpiando nuestra vida, ¿sí? Estamos limpiando nuestra vida, ¿sí? Para la gloria de Dios, ¿sí? Estamos siendo limpios. ¿Por qué? Porque para servir a Dios necesitamos estar limpios. Ahora, así que nuestro trabajo en el mundo, mientras está la luz en el mundo, y está con nosotros, dentro de nosotros, luz somos del mundo y tenemos que trabajar. Y dijo, y dice la palabra, fue entonces y se lavó. Acá hay que entender algo muy bonito. Fue entonces y se lavó. Saben que una de las cosas por la cual se pueden echar los demonios afuera tiene que ver con nuestra vida espiritual, ¿sí? Y con la obediencia. La obediencia a Dios, la santidad y la consagración nos da la autoridad para echar demonios afuera. La obediencia nos da autoridad para echar espíritus y demonios afuera que son desobedientes. Si fuéramos iguales, no sucedería nada, ¿sí?
Así que el que quiera echar demonios afuera, comienza a santificarse y a consagrarse a Dios, y lo va a poder hacer, ¿sí? En el nombre de Jesús, lógicamente. Y bueno, él obedeció, fue, ¿y qué hizo? Y se lavó. Y regresó viendo. Quiere decir que muchas veces hay una ceguera espiritual, a lo mejor en tu vida, en la cual necesitas un milagro de Dios. Pero hay una ceguera espiritual. Y esa ceguera espiritual puede impedir o impide que recibas un milagro. ¿Sí? Puede o impide que recibas un milagro tu ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque tu ceguera espiritual no ha crecido lo suficiente para tener la fe de que el Señor te bendiga y que te dé. Entonces, ¿en dónde está una de las cosas que tiene que ver? Y bueno, ir a los pies de Cristo, allí al enviado, al estanque de Siloé, e ir con fe, ¿sí? Obedeciendo, que al regreso ya tenemos nuestro milagro, ¿sí? Pero muchas veces, yo sé que Dios es soberano y nuestro Señor y el Espíritu Santo, pero ¿cuántas veces necesitamos pasar por ciertas circunstancias donde necesitamos aprender algo y no lo aprendemos? Entonces el milagro no sucede. Si el Señor te disciplina, a mí me disciplina, como a todos nos disciplina, pero no somos perfectos. Nos disciplina, pero es para crecer espiritualmente. Y de esa forma, también cuando le decimos a Dios, Señor, tu mano de misericordia, por favor, exténdela hacia mí, que Él lo pueda hacer, que no tenga Dios cosas en las cuales me separen de Él, ¿sí? Acá dice, unos decían, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y aquel hombre que se llama, dice, él dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces, ustedes ahí pueden ver que no era que había pecado sus padres, ni era que había pecado él. El Señor le dijo, bueno, esto es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Cuando hay problemas, cuando hay dificultades en una familia de cualquier clase, porque problemas existen de montones, Dios a lo mejor quiere, o con seguridad que quiere, algo de cada uno de nosotros para otorgarnos el milagro. Pero nuestra fe también debe ser, aunque sea como un granito de mostaza, dice el Señor. Entonces, la gente se preguntaba, bueno, ¿cómo pasó eso? ¿Qué te sucedió? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Bueno, también nosotros un día estábamos en una ceguera espiritual completamente y de repente comenzamos a ver. ¿Sí? Lo que no veíamos, comenzamos a verlo.
los milagros y las maravillas que el Señor hacía, que nosotros ni siquiera nos queríamos acercar porque éramos ciegos, no veíamos nada. De repente comenzamos a ver los milagros, las maravillas, ¿sí?, que se manifiestan en cada persona de una forma u otra. ¿Sí? Los vemos, hoy día los vemos. Hay personas que a lo mejor todavía no pueden verlo, pero una cosa sé, y usted también, que Jesús me abrió los ojos, y también a ti. También a ti te abrieron los ojos, ¿sí? Así que solo con acercarnos al estanque y lavarnos los ojos, solo con acercarnos a Jesucristo y lavarnos los ojos espiritualmente para poder ver, para que nos sacara la ceguera espiritual, desde ese instante, fueron abiertos los ojos. No sé cómo, pero por gracia. Sé que soy salvo. Sé que ustedes son salvos, porque han recibido a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. ¿Sí? Y él acá dice, bueno, untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, bueno, la verdad que yo no sé. ¿Sí? Entonces dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Claro, la gente quería criticar a Jesucristo por no respetar el día de reposo en aquel momento, ¿sí? Pero Él vino a salvar las vidas, no para que se pierdan. Y dice, bueno, volvieron pues, y era día de reposo cuando Jesús echó el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Ahora ya no se trataba de cualquier persona que le preguntaban. Le estaban preguntando los maestros de la ley, las cuales ellos creían que Jesucristo venía a competir con ellos, sino que venía a salvarlos también. Pero ellos, en su ceguera espiritual, más allá que eran doctores de la ley, no podían entender, como Nicodemo, cuando fue a Jesucristo a hablar con él, no podían entender el nuevo nacimiento. Entonces, bueno, les preguntaron, él volvió, dice, ¿cómo había recibido la vista? Dice, y les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. ¿Sí? Así de simple. Las cuestiones teológicas acá no van. O sea, por lo menos con esta persona. ¿Por qué? Y se acercó al Señor, obedeció a lo que Él le dijo, a sus mandamientos, como tenemos que obedecer cada uno de nosotros, a sus mandamientos. Y dice Él, cumplan con los mandamientos, y yo voy a hacer todo lo que ustedes quieran. Ahora, este hombre no iba a la iglesia, sin embargo, obedeció. Esa es la palabra, obedecer a Dios. ¿Y qué pasó? Y bueno, yo recibí a Cristo y ahora veo. Ustedes que están allí recibieron a Jesucristo y ahora ven. Sí, y ahora ven las cosas espirituales. ¿Sí? Dice, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo.
Acá estaban interviniendo las cuestiones religiosas. Entonces, lógicamente, él estaba sanando a una persona y según los maestros de la ley, él estaba quebrantando la ley, ¿sí? Por no hacer un día de reposo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Dice, otros decían, ¿cómo puede ser un hombre pecador? ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? ¿Sí? Porque, lógicamente, si él no era de Dios, ¿cómo hacía esas señales? Entonces había, lo que dice acá, disensión entre ellos. Y ese es el problema que hay actualmente con las personas. Unos dicen, bueno, porque ustedes van a la iglesia, porque ustedes son evangélicos, o ustedes porque leen la Biblia, ustedes porque cantan coros. Y bueno, porque la Biblia nos enseña a cómo tenemos que ser con Dios. Una de las cosas que vino nuestro Señor Jesucristo, como nuestro hermano mayor, es venir y enseñarnos cómo debíamos ser con el Padre Celestial, y que nos enseñó todas las cosas que están escritas para obedecer y agradar a Dios, guardando los mandamientos con amor. ¿Sí? Entonces, volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, bueno, es profeta. Algunos dirán, bueno, pero ¿quién es Jesucristo? Y no sé, pero a mí me abrió los ojos. Yo lo pude empezar a ver porque Él me abrió los ojos y pude ver y entender la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Sí? Entender el trabajo de cada uno, porque son tres personas distintas, con un trabajo diferente, pero un mismo Dios. Así es. Entonces, ahora, lógicamente, llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? Entonces dijeron ellos, ¿cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que nuestro hijo, que nació ciego, pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Ahora, ¿qué problema tenían los padres? Ellos más que nadie sabían que él había nacido ciego. Dios bendiga a Jorge Aguilera. Hoy se están juntando todas las personas que han sido muy, muy especiales en mi vida, en los comienzos del Evangelio. Dios lo bendiga a Jorge Aguilera. Los padres decían, bueno, yo sé que ha nacido ciego. Sí, pero como ellos no querían tener problemas con los fariseos, como muchas veces sucede hoy día, hay personas que reciben milagros o sus familiares reciben milagros, como muchos oramos por coronavirus y fueron sanos, pero algunos no dieron testimonio. ¿Por qué? Porque no querían ser criticados por otras personas. Entonces dijeron, bueno, fue sanado y nada más, pero no dijeron para la gloria de Dios. ¿Sí? Solo sabe que recibieron el milagro. Ahora, ellos no querían tener problemas con los fariseos, con los maestros de la ley, ¿sí? Y ahí le dicen, edad tiene, pregúntenle a él, y él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, como diciendo, bueno, yo me lavo las manos,
no quiero problemas con esta gente, no voy a hacer que después tenga problemas en la iglesia, yo no, en la otra iglesia, ¿sí? Y no me dejen entrar a lo mejor, ¿sí? Por ser evangélico, por ser un seguidor de Cristo. Entonces ellos como dicen, se lavaron las manos los padres, ¿sí? Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Está escrito, ¿sí? No querían ser expulsados de la sinagoga. Entonces dijeron, bueno, él es grandecito, pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una sola cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Qué les parece a ustedes lo que dice, no? Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. ¿Qué les parece, mis hermanos? Una cosa sé yo, que habiendo sido ciego, ahora veo. Y cada día veo más. ¿Por qué? Porque Dios es hermoso, maravilloso. Siendo yo un pecador, me revela muchas cosas. Y a mi esposa. Y compartimos las cosas que Dios nos revela. ¿Sí? ¿Por qué? Porque meditamos en la palabra. ¿Sí? Meditamos en la palabra. Entonces, Dios, en los momentos que uno está por ahí, Dios nos revela cosas hermosas. ¿Sí? Ahora, así que esto es lo que hay que entender. Y debe entender cada uno. Que una cosa sé, dijo él, y una cosa digo yo, que habiendo sido ciego, hoy puedo entender la palabra de Dios. Hoy soy un seguidor de Jesucristo, porque Jesucristo me abrió los ojos. Eso es lo que yo sé. Voy a hacer una oración por aquellos que quieren recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, aquellos que están mirando que hay alguien que a lo mejor va a visitar ese lugar y está allí en la casa de alguien que es evangélico y estaba compartiendo la palabra, pues yo le pido que repita una oración conmigo en voz alta, como también aquellas personas que se fueron del evangelio por una X razón y están allí y quieren reconciliarse con Dios. Yo les pido ahora que hagan esta oración conmigo. En voz alta, cierren los ojos y que Dios obre en sus vidas. Póngase la mano derecha en su corazón y diga en voz alta, Padre Celestial, ahora renuncio a mi pasado, renuncio a todo espíritu de idolatría, renuncio a todo espíritu de Satanás en el nombre de Jesús. Y Padre Celestial, yo recibo a Jesucristo como Señor y Salvador. Padre Celestial, lo siento en mi corazón y lo confieso con mi boca. Jesucristo es mi único y suficiente Salvador. Padre Celestial, anota mi nombre en el libro de la vida y envía tu Santo Espíritu a mi vida. Gracias, Padre, por esta reconciliación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, la gloria es para el Señor. Todo es para Dios. Y gracias por tenerlo a Dios como Dios, el Dios del cielo, el Padre Celestial. Gracias por tener a su Hijo Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y gracias
al Espíritu Santo por habernos convencido de pecado y llevarnos a los pies de Jesucristo. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias a aquellos que han compartido conmigo la palabra. Que Dios les bendiga. Y bueno, que Dios me dé sabiduría para el próximo martes en que vamos a estar compartiendo la palabra. Que Dios les bendiga. Y bueno, atesoren la palabra y traten de meditar en ella. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.